Qué bendición nos da el Señor de estar nuevamente en este día, alabando su nombre, disfrutando de compañerismo y, por supuesto, lo más importante, de seguir escuchando de su palabra. Y hoy vamos a continuar, hermanos, con el estudio del libro de Josué y les voy a invitar a que busquen el capítulo 3, por favor. Capítulo 3 de Josué. Ahí vamos a estar aprendiendo en esta tarde. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Por favor, abra su Biblia allí y vamos a estar compartiendo. Si ya tiene el texto, le voy a rogar que me acompañe a dar gracias al Señor y a pedirle que sea Él quien nos ayude, quien nos use en esta tarde. Padre nuestro, nuevamente alabamos su nombre, Señor, Rey de gloria, Rey de majestad, Rey sobre todo, Creador del universo. Señor, soberano. Agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos en el nombre de Cristo Jesús delante de su trono. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que usted nos ha dado este día que es su día. Y estamos aprendiendo, nuestro Dios, estamos aprendiendo a dedicárselo a usted. Estamos aprendiendo que lo mejor es un día en su casa, en sus atrios, que 1000 fuera de ellos. Gracias, Señor, por tener paciencia con nosotros y por el auxilio del Espíritu Santo en ese aspecto. Señor, gracias porque nos tiene aquí. Deseamos nuevamente, Señor, seguir aprendiendo de su palabra. Ruego, Señor, como lo he rogado siempre en esta semana, una vez más lo ruego, Señor, que sea usted al control de mi vida, sea usted usándome, siendo yo solamente un medio, un instrumento a través del cual, Señor, usted nos enseñe, nos instruya por medio de su palabra en esta tarde. Que su Espíritu Santo asimismo nos haga estar atentos a cada uno de sus hijos aquí reunidos. Gracias, Señor, por este gran privilegio del que somos indignos, inmerecedores, pero a usted le place usar nuestras vidas para sus propósitos. Nos abandonamos a su control y a su dirección. Y damos gracias y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Josué capítulo 3, mis hermanos, vamos a compartir entonces el tema instrucciones para la conquista. Ya en el capítulo 1 aprendimos que el Señor nos llama a Josué, ¿verdad? Y por supuesto nos llama a nosotros a esforzarnos y ser valientes, ¿sí? A esforzarnos y ser valientes. Instruye a Josué en ese sentido. En el domingo anterior, también con nuestro pastor Sergio, consideramos algunos principios de liderazgo. El domingo pasado escuchamos también en el capítulo 2 la maravillosa obra de salvación de nuestro Señor. Cómo el Señor se tomó el tiempo para salvar a una persona de todos aquellos que debían ser destruidos por causa de su maldad, por causa de su pecado, ese pecado que había subido hasta la presencia del Señor y que ya era insoportable. Aquí en el capítulo 3, mis hermanos, entonces el Señor va a entregar instrucciones, va a dar algunas instrucciones. Y es que las instrucciones, hermanos, son sumamente importantes. Las instrucciones son necesarias en todo campo de la vida. Imagínense que no siguiésemos las instrucciones en el área de la salud, por ejemplo. ¿Sí? Vamos al doctor y el doctor nos dice, ¿verdad? Mira, compra este medicamento, te tomas una cápsula en la mañana, una en la tarde, ¿verdad? Pero nosotros decimos, no, ¿verdad? Me voy a tomar una ahorita, ¿verdad? Y
Y después de unos días no hay resultado, volvemos al doctor y el doctor nos dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Ya te sientes mejor? Y dice, no doctor, no me siento mejor, me siento peor. Pero ¿cómo te sientes peor? O sea, el medicamento que te prescribí. Bueno, sí doctor, sí lo compré. Muy bien, muy bien. Ajá, y te lo tomaste tal como te lo indiqué. Bueno doctor, la verdad, no exactamente como usted me lo indicó. ¿Y cómo te lo tomaste? Bueno, pues, usted me dijo que me tomara cada 12 horas que estuviera tomando, ¿verdad? En la mañana, Pues yo decidí, ¿verdad? Que no quería estar tomando tanto medicamento, entonces decidí tomarme una en el día. Ah, dice el doctor, ahí está el problema. Fue una prescripción, las instrucciones que te di tenías que seguirlas al pie de la letra. Por eso tu salud ha empeorado. Has afectado mucho más tu salud al no seguir las instrucciones que te di. Pero hermano, no solamente en el campo de la salud, en el campo laboral hay instrucciones que debemos observar. Si no las observamos, vamos a tener problemas con los demás. Esa es la realidad. En el campo de la construcción, imagínense un arquitecto, aquí tenemos arquitectos, ingenieros, que tiene ahí los planos, pero le dice, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, pero dice la persona que va a ejecutar la obra, bueno, sí, verdad, está bien, pero hay algunas cositas aquí que no las voy a hacer. Hermanos, ¿qué va a ocurrir con ese edificio? ¿Sí? No va a durar mucho o no va a crecer mucho. Hay que apegarse a las instrucciones, al plano, a lo que el ingeniero, el arquitecto establece para que ese edificio pueda levantarse de la manera adecuada y pueda permanecer de la manera adecuada. En el campo de la agricultura, mis hermanos, es igual. Hay instrucciones que hay que seguir si queremos cosechar, si queremos tener fruto, entonces necesitamos seguir instrucciones en cuanto a la manera cómo sembrar, cómo plantar. En el matrimonio y la familia no es la excepción. Hay instrucciones. Hace unas semanas con mi pastor Sergio estábamos en una boda allí y compartíamos sobre el diseño divino para un matrimonio permanente. O sea, los matrimonios no permanecen por casualidad, las familias no permanecen por casualidad, permanecen firmes, estables matrimonios hasta que la muerte les separe. No por casualidad, no por suerte, la suerte no existe. Los matrimonios se mantienen firmes, estables hasta el final, hasta que la muerte se lleva a uno de ellos, ¿verdad? Pero si se apega a las instrucciones del diseño, del manual que Dios ha establecido, Dios creó el matrimonio, Él dice aquí cómo va a funcionar bien, pero muchas veces nosotros decimos, no, ¿verdad? Yo voy a seguir mi propio criterio. No duran mucho. De 100 matrimonios, mis hermanos, los primeros 3 años se deshacen 65 matrimonios. Esas son las estadísticas que tenemos. ¿Por qué? Porque no seguimos las instrucciones en cuanto a el matrimonio y la familia. Entonces, los resultados de no atender a las instrucciones dadas, mis hermanos, en cualquier campo, son desastrosos. Pero vámonos al campo bíblico. ¿Recuerda a Moisés? Héctor nos hablaba hace unas semanas de Moisés. ¿Recuerda que Moisés no entró a la tierra prometida? Estuvo allí, ahí en los linderos, ahí en los límites, ahí en la frontera, solo para poner el pie, ¿verdad? No pudo entrar. ¿Recuerda? ¿Por qué no pudo entrar Moisés? La instrucción del Señor era que debía hablarle a la roca y ella daría agua. ¿Qué hizo Moisés? Estaba enojado Moisés, ¿verdad? Sí, tenía razón Moisés, estaba enojado con el pueblo, pero no tenía que desquitarse con la roca. Sí, estaba enojado y dijo, Aarón y yo les vamos a sacar agua, ¿verdad? Y le dio 2 golpes a la roca. El Señor le dijo después, por esa causa, ¿sabes qué? Yo te dije claramente lo que tenías que hacer, tenías que hablarle a la roca. Ella iba a dar agua. Tú no lo hiciste, no vas a entrar a la tierra prometida. Mírala, le dijo el Señor a Moisés, mírala, mira, esta es la tierra que le voy a dar a mi pueblo, la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la tierra, mírala, pero no vas a entrar a ella. David hizo caso omiso a la instrucción al momento de trasladar el arca a Jerusalén. ¿Qué instrucción omitió David a la hora de trasladar el arca a Jerusalén?
que el arca, mis hermanos, cuando el Señor dio las instrucciones, me encanta, estoy leyendo por no sé cuántas veces otra vez los 5 libros de la ley, y es maravilloso cuando usted lee que dice que el Señor da instrucciones específicas. Tienes que ponerle unos anillos, tienes que hacer el cofre, forrarlo de acacia, forrarlo de oro, hacer unos anillos en los extremos. Por esos anillos vas a hacer unas varas de acacia, las vas a forrar con oro y luego vas a meter esas varas allí. ¿Y sabes qué? Los sacerdotes deben cargar, cuando el arca tiene que trasladarse, la cubrirás con pieles de tejones, luego una tela de azul, y luego los sacerdotes deben cargar ese arca. Esa es la manera. Pero David estaba tan alegre, tan emocionado de trasladar el arca a Jerusalén, que omitió esa regla y consiguió un carro nuevo. Habían carros en ese tiempo. No, ¿verdad? Una carreta. Los filisteos habían hecho eso anteriormente. Y entonces David pensó, no, si es el Señor, ¿verdad? Es la presencia del Señor, es el arca del Señor. Un carro nuevo, dijo David, con bueyes. Cuando ibas por cierto lugar, la carreta con el arca, dice que los bueyes tropezaron y la carreta usa con buenas intenciones, con todas buenas intenciones. El arca iba a caer, vino él y quiso sostenerla. ¿Sabe qué pasó? En el acto cayó fulminado Usa. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando usted lee el Pentateuco, le dice, mira, el arca será cargado en hombros. Y nadie debe, aparte de los responsables, nadie debe acercarse al arca porque va a morir. El Señor lo había dicho. David omitió eso y por esa razón una persona murió. Nadab y Abiú fueron fulminados por traspasar la instrucción de Dios en cuanto a ministrar en su santuario. Lo puede ver usted ahí en Levítico, capítulo 10, versos 1 y 2. En cuanto a la experiencia de Usa, David y Usa, 2 Samuel 6, capítulo 6, versos 3 al 10. Y en cuanto a la experiencia de Moisés, puede leerla en Números 20, 7 al 13. En el texto, mis hermanos, que vamos a estudiar en este momento, vemos sobre la importancia de las instrucciones que debe seguir Josué y los líderes del pueblo y el pueblo si es que quieren lograr la conquista de la tierra prometida por parte de Dios. Entonces, pero veamos el verso 1. Dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y mis hermanos, encontramos allí implícito un principio que es importantísimo, es el principio del ejemplo. Josué dice que se levantó de mañana. ¿Por qué registró el escritor eso? Porque es un principio, mis hermanos, que todo líder debe observar. Si usted y yo queremos liderar, queremos ser usados por el Señor al frente de algo, de alguien, necesitamos tener esta actitud que tuvo Josué. Ahora, no solamente allí, vea que en el capítulo 3, verso 1, en el capítulo 6, verso 12, además, capítulo 7, verso 16 y capítulo 8, verso 10, se dice lo mismo de Josué. Josué era el primero en levantarse. Nadie se levantaba antes de Josué. Josué era el primero que estaba firme en su puesto, cumpliendo su responsabilidad, haciendo su deber. Y es que, hermanos, el ejemplo es lo que le da la autoridad al líder. El ejemplo es lo que me da la autoridad a mí. Mis hermanos, yo puedo decir aquí un montón de cosas. Yo puedo decirle a usted, sea puntual, hermano, pero si yo vengo a las 5:10 de la tarde, no. Si vengo a las 5:01:02, hermanos, si yo vengo a las 9:05, ya estoy siendo impuntual. Yo debo estar antes. Yo predico con el ejemplo. Mis hermanos, si yo no puedo decir aquí a ustedes, ¿verdad? No puedo ser un buen líder si yo les digo, hermanos, hay que servir al Señor. Pero yo no estoy involucrado. Yo no me involucro en el servicio. Hay tanto en que servir, pero yo digo, más adelante, otros hermanos lo pueden hacer, hay muchos que puedan hacer eso, ¿verdad? Y no me involucro, no puedo. Lo que le da la autoridad a una persona es el ser ejemplo,
el estar adelante. Josué dice que se levantaba de mañana. Por 4 ocasiones se menciona allí. Los líderes dan la pauta, marcan el camino para el resto del pueblo. Por ello es que Dios instruye en este sentido en su palabra. Él dice que el líder debe estar al frente. Vea, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Ahí Pablo está instruyendo a Timoteo, que ha quedado como pastor en Éfeso. Le dice el apóstol Pablo, porque Timoteo estaba un poco atemorizado, y Pablo le dice: Timoteo, hijo, ninguno tenga en poco su juventud. Usamos ese texto para predicarle a los jóvenes, pero ese Timoteo era un muchacho de unos entre 35 y 40 años. Y estaba al frente de la iglesia y estaba un poco atemorizado. Y entonces Pablo le dice: mire, muchacho, hijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Tú tienes que ser ejemplo para ellos en todas estas áreas. Tu palabra no va a tener peso, no va a tener autoridad si tú no eres consistente, no eres consecuente con tu vida. Con tu vida. Tito capítulo 2 verso 7, el apóstol Pablo le dice a este otro hombre: preséntate tú, Tito, preséntate tú como ejemplo en todo. Debe ser un ejemplo en todo. Josué sabía esto y por ello era el primero en dar el ejemplo con su vida. ¿Recuerda cómo termina el libro de Josué? Capítulo 24, verso 15. ¿Lo recuerda ese texto que es el que más, uno de los que más se conocen de Josué? Josué 1:9, pero Josué 24:15. Josué les dice: miren, hermanos, reúne a todo el liderazgo del pueblo y le dice: miren, hermanos, escojan hoy, decidan hoy a quién ustedes van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres allá al otro lado del río, a los dioses de Egipto, o a los dioses en cuya tierra estamos habitando, decidan ustedes. Pero yo y mi familia vamos a servir al Señor. Y eso es tener autoridad, hermanos. El apóstol Pablo recuerda 1 Corintios 11:1. ¡Qué osadía! Imítenme a mí, dijo Pablo, porque yo soy, ahí está, ¿verdad? No porque yo, no. Así como yo imito a Cristo, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces Josué, vemos esta instrucción para el liderazgo en general. Debemos ser los primeros en todo, debemos ser consecuentes con nuestra vida, debemos ser consistentes con nuestra vida. Debemos mostrar con nuestro ejemplo el camino a nuestros demás hermanos. Recuerde, esto es lo que nos da la autoridad. La autoridad nuestra depende de ello. Nuestro Señor nos dice allá en Marcos 1:35 que Él, siendo muy temprano, de madrugada, se levantaba e iba a lugares desiertos para orar. David tenía esta costumbre. Salmo capítulo 5, verso 3 y capítulo 63, verso 1. Decía: Señor, de mañana, de madrugada me voy a presentar delante de ti. Buscaba al Señor antes que todo mundo. Mientras el líder está enmarcado en la palabra de Dios, el pueblo tiene el deber ante Dios de seguirlo y obedecerlo. Vea lo que dice el capítulo 1 allí de Josué. ¿Qué le dijeron a Josué? O sea, el pueblo no se rindió inmediatamente a Josué. Bueno, el Señor dijo: aquí está Josué, ahora va a ser el líder. Ok, dijo el pueblo, ¿verdad? Está bien. No, vea que en los versos 16 y 17, después de que Josué les hubo hablado, ¿verdad? Dice el verso 16: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. Oiga, qué bien, así te obedeceremos a ti. Pero no termina todo allí. Vea cómo termina ese verso. Dice: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Josué, mira, te vamos a seguir, te vamos a obedecer. Solo hay un pequeñito requisito. ¿Sabes cuál?
que Jehová tu Dios esté contigo, así como estuvo con Moisés. Si el Señor está contigo, así como estuvo con Moisés, nosotros no tenemos problemas en seguirte. Mis hermanos, si los demás miran el reflejo del Señor, el que estamos modelando al Señor, no debemos dudar que ellos van a continuar con nosotros. Mientras el líder está enmarcado en la palabra de Dios, el pueblo tiene el deber ante Dios de seguirlo y obedecerle. Esta es una instrucción entonces para todo el liderazgo. Pero veamos los versos 2 al 4 entonces, capítulo 3, versos 2 al 4. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y aquí tenemos, mis hermanos, las instrucciones de los líderes al pueblo. Las instrucciones de los líderes al pueblo. Dice el texto que después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Verso 3, y mandaron al pueblo. Mandaron, dieron orden, dieron instrucciones. Eso es lo que significa la palabra allí en hebreo. Mandaron, dieron orden o dieron instrucciones al pueblo. Ahora, esto es un imperativo y esto indica que lo que los líderes o el liderazgo estaba mandando hacer al pueblo no es algo opcional, no era algo opcional. ¿Recuerda lo que decíamos al principio de las instrucciones, de la prescripción? No es algo opcional, sino algo que debe ser cumplido a cabalidad. Eso era lo que estaban haciendo los oficiales con el pueblo, estaban dando órdenes, estaban dando instrucciones normativas, prescriptivas al pueblo. Y eso debía ser cumplido a cabalidad. Es como cuando el Señor dijo en Mateo capítulo 28, verso 18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Eso no es un asunto descriptivo, ese es un asunto prescriptivo, es un mandato, es una orden, es algo que hay que hacer. Ahora, ¿qué era lo que debía obedecer puntualmente el pueblo? Vemos tres cosas que debían obedecer. Primero, debían poner la mirada en el arca. Mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas que la lleven. Lo primero que los oficiales del pueblo, los responsables del pueblo, mandan es que se debía poner la mirada en el arca, mirar hacia el arca, mirar al arca. Y encontramos el paralelo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento de esto mismo, de poner nuestra mirada. Recuerde que el arca en el Antiguo Testamento representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso era el arca. El Señor ordenó a Moisés que hiciese este arca y recuerda la descripción. Era un cofre, ¿verdad?, de oro, madera de acacia, forrado de oro, con dos querubines frente a frente, ¿verdad?, con sus alas cubriendo ese lugar. Cuando fue terminado y cuando todo fue colocado en su lugar, dice allí la palabra, entonces una nube descendió sobre el tabernáculo de reunión. La presencia del Señor. El Señor moraba de una manera especial, particular, en medio de su pueblo, en el arca. Entonces, el arca representaba en sí la presencia del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos en Colosenses capítulo 3, versos 1 al 3, una recomendación similar. Aquí es para el pueblo de Israel, aquí en Colosenses es para el pueblo de Dios, la iglesia.
Dice allí, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿recuerda? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mirada en las cosas de arriba. Allí está Cristo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así como el pueblo de Israel debía poner su mirada en el arca, mirar al arca, enfocarse en el arca, nosotros somos llamados también a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2 nos recuerda la misma verdad. Por tanto, dice Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, nosotros también, teniendo en derredor una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis hermanos, así como al pueblo de Israel se le mandó a mantener su mirada en el arca que representaba la presencia del Señor, así nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, somos llamados a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, nuestro Señor. Debemos mirarlo a Él, no de vez en cuando, continuamente, permanentemente, todo el tiempo debemos estar con nuestra mirada en Él. Pero también se instruyó a marchar en dirección del arca. El mismo verso 3 nos dice cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. En pos de ella. El arca, como dije, representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y tenemos un principio espiritual que debemos tener siempre presente. Es el principio de la dependencia que está enseñado a través de toda la palabra de Dios. El arca era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Mantener la mirada en el arca y seguir el arca habla de la dependencia de los israelitas en Dios. De la misma manera que nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús, eso habla de nuestra dependencia. Mis hermanos, ¿recuerda Pedro? ¿Recuerda Pedro? Pedro siempre era el primero en todo, hoy nos decía nuestro pastor Sergio, ¿verdad? Y Pedro tenía que hablar, ¿verdad? Porque él era el primero, él tenía que hablar siempre, ¿verdad? O actuar siempre. Pero en cierta ocasión, recuerda que el Señor mandó a sus discípulos que se trasladaran, ¿verdad? Que se movieran de un punto a otro en el mar de Galilea. Y después de cierto tiempo, Él vino hacia ellos caminando. Todos lo vieron, todos se asustaron, pero Pedro, ¿verdad? Pedro dijo, Señor, si eres tú en realidad, manda que yo vaya a ti. Bueno, dijo el Señor, está bien, venga. Y Pedro tuvo valor. Fíjate que muchos hablan de Pedro, muchos hablamos de Pedro, ¿verdad? Bueno, yo hace tiempo dejé de hablar de Pedro, pero muchos hablamos de Pedro, decimos, no, ¿verdad? Que Pedro, ¿verdad? Que se hundió, que Pedro ahí se iba a ahogar, que siendo un pescador viejo, experimentado. Pero hermanos, ¿quién de nosotros hubiese bajado de la barca y hubiese tratado de caminar sobre el mar? Pedro lo hizo. Mire, Pedro lo hizo. Señor, agarró valor Pedro y dijo, sí, está bien Pedro, venga. Confió en la palabra del Señor. Se bajó, se paró sobre las aguas y no solo eso, comenzó a caminar hacia el Señor. Dice, iba viendo al Señor. Pero en un momento algo ocurrió, un poquito de agua le cayó en la cara y entonces recién Pedro dice, bueno, ¿qué pasa aquí, verdad? ¿Es cierto esto? Quitó su mirada del Señor y comenzó a hundirse. Mis hermanos, así pasa con nosotros. Mientras nosotros estemos con nuestra mirada en el Señor, mientras nosotros caminemos confiando en el Señor, dependiendo del Señor, aferrados al Señor, vamos a vivir en seguridad. Vamos a caminar en seguridad. Pero una vez que quitamos nuestra mirada del Señor, comenzamos a tener problemas, ¿no es cierto? Cuando el matrimonio quita su mirada del Señor, comienza a tener problemas.
cuando el hombre en su negocio comienza a quitar la mirada del Señor, comienza a tener problemas. En cualquier área de nuestra vida. Una vez que comenzamos a quitar nuestra mirada del Señor, comenzamos a tener problemas. Por eso entonces, si el pueblo de Israel no quería tener problemas, debía mantener su mirada en el Señor y en el arca y marchar en la dirección en la que el arca iba. Ahora, miren el arca y caminen en pos del arca. Ahora, recuerda que los israelitas llegaron a las orillas del Jordán. En ese tiempo era primavera. El Jordán estaba desbordado. Las corría, no era un riachuelo, ¿verdad? No, estaba desbordado, lo dice el texto aquí. Ahora, los israelitas habían estado observando ese río y se habían estado preguntando, ¿cómo vamos a pasar ese río? ¿Cómo vamos a atravesar ese río? Está embravecido, está desbordado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hicieron los líderes? ¿Acaso los líderes convocaron a una reunión de urgencia con expertos para ver si podemos hacer algún puente, No hicieron eso los oficiales, no convocaron a ninguna reunión de urgencia para ver cómo podían salvar eso que era humanamente imposible de lograr. No sugirieron que el ejército marchara al frente, ¿verdad? Hacer una especie de valla, ¿verdad? Para tratar de desviar el agua, no. La instrucción fue, el arca irá al frente y nosotros, todos los demás, debemos mirar el arca y marchar en dirección del arca. Lo que el Señor estaba diciéndoles con esto es que ustedes deben saber que yo soy el que voy a ir al frente. Yo soy el que voy a ir al frente. Yo soy quien va a comandar la conquista de la tierra prometida. Zacarías capítulo 4, verso 6 nos habla de esta verdad. Ahí en Zacarías 4, 6 el Señor le dice a Zorobabel, escucha esto, no con espada, no con fuerza, más con mi Santo Espíritu. Más con mi Santo Espíritu. Y cuando se trata de llevar a cabo la misión que nuestro Señor nos ha encomendado, el Señor sabe, hermanos, que usted y yo no tenemos fuerza, no tenemos medios, no tenemos recursos, no tenemos poder para llevar adelante ese gran proyecto de la redención de la humanidad, o sea, de llevar el Evangelio. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? En Hechos capítulo 1, el Señor le dice a sus discípulos, instrucciones, hermanos, instrucciones. ¿Qué le dijo el Señor? Muchachos, no se muevan de Jerusalén. ¿Sí? Les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos. Pero luego les dice, pero, un momento, esperen un momento. Espérense en Jerusalén, no salgan hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, el poder del cielo venga sobre ustedes. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dijo el Señor. ¿Saben qué? Con ese poder ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es asombroso, hermanos, es asombroso que en 300 años, la iglesia primitiva llenó con el Evangelio prácticamente todo el mundo conocido. Hoy en día, mis hermanos, hoy, en el siglo XXI, con aviones que en horas están en el otro lado del mundo, con tanta tecnología, con barcos eléctricos y con tantos recursos que tenemos hoy, sabe que hoy hay más de 6,000 etnias en el mundo. Y no le puedo decir qué cantidad tiene cada etnia, pero hay más de 6,100 etnias en el mundo que aún hoy, en el siglo XXI, con todos los medios, no han escuchado el Evangelio. No han escuchado el Evangelio. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia es
que los primeros creyentes marchaban no en sus fuerzas, marchaban en el poder del Espíritu Santo. El Señor iba con ellos. A través de esta orden de mirar el arca y de marchar en dirección del arca, el Señor les hace saber que Él es quien gobierna y que todo lo que ellos lograrán en adelante como pueblo se llevará a cabo no con sus recursos, no con sus medios, sino en el poder del Señor. Siempre me ha fascinado, hermanos, siempre me ha encantado cómo hace las cosas el Señor. Le dijo a Moisés: Moisés, ve a sacar a mi pueblo de Egipto, ¿recuerda? Pero yo, Señor, dijo Moisés, ¿cómo voy a hacer? No puedo ni hablar, Señor. ¿Cómo voy a ir a Faraón? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué medios? El Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Un pedazo de una vara ahí. Bueno, con eso le dijo el Señor: ve. ¿Recuerda a Elías? Un manto. ¿Recuerda a aquella viuda durante la hambruna? Con un poquito de aceite. El Señor siempre ha hecho cosas maravillosas, a pesar de recursos insignificantes. Y cuando Pablo le escribe a los corintios, ahí en 1 Corintios, le dice: hermanos, mírense unos a otros. Miren, ¿verdad? Lo que somos. No somos muchos nobles, no somos muchos poderosos. No, dice, lo débil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, ha escogido el Señor para hacer cosas maravillosas. De esa manera, cuando usted lee este capítulo, usted puede ver que se repite en estos 17 versículos del capítulo 3, revíselo, se menciona 14 veces el arca, 14 veces. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la centralidad en ese pasaje es Dios. Dios, Él es la centralidad, Él, no el pueblo. Josué era un gran general, sin duda tenía cuantos hombres, ¿verdad?, en su ejército, diestros, valerosos, pero no eran ellos. O sea, era el Señor era lo más importante. 14 veces se menciona el arca allí. Entonces, tenemos las instrucciones de los oficiales al pueblo. Primero, poner su mirada en el arca, marchar en dirección del arca, y tercero, mantener cierta distancia con respecto al arca. Y esto, mis hermanos, básicamente nos habla de la reverencia, del respeto que siempre debemos tener en relación con nuestro Dios. Nuestro Señor nos dijo que cuando oráramos, podíamos decir con toda confianza: Padre nuestro, pero también nos recordó que Él está en los cielos. El escritor de Hebreos nos dice que podemos acercarnos con confianza, pero que debemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, al trono de la gracia. ¿Quién está en ese trono? El Salmo capítulo 24, versos 7 al 10, dice: alzaos vosotras puertas eternas, alzad vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Salmo 24, versos 7 al 10 nos recuerda esa verdad. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, nunca debía olvidar esta verdad. Nosotros jamás debemos olvidar esta verdad. Y debemos también mantener la distancia con el Señor, el respeto, la reverencia, recordar que Él está sobre todo, que Él reina sobre todo, que Él es el Rey de la gloria. Por esa razón debían mantener, recuerde, no era prudente acercarse al arca, no era prudente. Ahora nosotros podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, pero debido a Jesucristo, por la obra de Jesucristo. No podemos tomar la prerrogativa de venir a título personal como Nadab y Abiú. Tenemos que hacerlo por medio de Cristo Jesús. También a través de mirar al arca y marchar en dirección del arca, se le estaba recordando al pueblo que el arca era el camino que ellos debían seguir. En el Nuevo Testamento
tenemos el arca encarnado, tenemos a Cristo Jesús. San Juan capítulo 14, verso 6, el Señor a Felipe le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y el Señor le dice: Felipe, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, estas son las instrucciones de los líderes al pueblo. Pero veamos las instrucciones de Josué al pueblo. Las instrucciones de Josué al pueblo, versos 3 al 5 y 6. Dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Las instrucciones de Josué. Primero al pueblo, ¿cuál es la instrucción de Josué? Santificarse. Santificarse es purificarse, es dedicarse, es consagrarse para un propósito o uso exclusivo. Es separarse o renunciar a todo aquello que ofende la santidad de nuestro Dios. Dios ordenó que su pueblo debería ser santo. Usted lo puede ver en Levítico capítulo 11, versos 44 y 45. Ustedes me deben ser santos, dice el Señor, porque yo soy santo. En el Nuevo Testamento, Dios ordena a los creyentes que sean santos. Lo estudiamos en 1 Pedro 1, 14 al 16. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Efesios capítulo 5, verso 26 nos dice que Cristo se entregó por su iglesia, ¿sabe para qué? Para santificarla, para santificarla. Una verdad que debemos recordar siempre es que el Señor no puede manifestarse, lo aprendemos aquí en Josué. De parte de Josué, el Señor no puede manifestarse en medio de un pueblo contaminado por el pecado, ni tampoco usar un instrumento contaminado. Esa verdad la podemos encontrar allí en 2 Timoteo capítulo 2, verso 21. Dice Pablo: si alguno se limpia de estas cosas, entonces será un instrumento útil y dispuesto para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, debemos santificarnos. Si queremos, Josué le dijo al pueblo: santifíquense, porque el Señor hará maravillas entre nosotros. Queremos ver la gloria del Señor, experimentar el poder de Dios, la obra de Dios, las maravillas de Dios. Necesitamos, mis hermanos, no podemos si no nos santificamos. Pero lo segundo a lo que Josué instruyó al pueblo es a escuchar las palabras del Señor. Verso 9, y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Primero hay que santificarse y luego les dice: acérquense para que escuchen las palabras del Señor. La santidad viene como resultado de la obra del Espíritu Santo y la palabra en la vida del creyente. Es decir, entre más nos llenamos con la palabra, más el Espíritu Santo nos santifica. La santidad viene como resultado de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios en la vida del creyente. En San Juan capítulo 17, verso 17, nuestro Señor rogó al Padre en su oración que santificara por medio de su palabra a sus discípulos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Josué instruye al pueblo a santificarse, a escuchar las palabras del Señor, pero también instruye a los líderes. ¿Cuál es la instrucción a los líderes? En el verso 6, mantenerse al frente del pueblo con el arca. A los líderes espirituales les dice que deben mantenerse al frente del pueblo con el arca. Mis hermanos, esto habla que los que debemos modelar una vida piadosa, dice Josué, somos nosotros. Aquellos que hemos sido responsabilizados por el Señor. En este caso eran los sacerdotes, pero en el caso nuestro, mis hermanos, en el caso nuestro, cada uno de nosotros por la obra de Cristo tenemos acceso al Padre.
hacemos funciones sacerdotales por la obra de Cristo Jesús. Podemos venir delante del Señor, no necesitamos intermediarios. No necesitamos intermediarios. Entonces debemos manifestar, reflejar una vida piadosa para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Allí en Zacarías capítulo 13, verso 7 y Mateo capítulo 26, 31, estos dos textos afirman que cuando el pastor es herido, las ovejas son dispersadas. Por eso usted y yo debemos mantenernos firmes, debemos estar al frente, debemos ir delante del pueblo. Esto da seguridad al pueblo. En tiempos de Nehemías, los enemigos de Nehemías lo invitaban a reunirse, buscaban oportunidad para atemorizarle, querían destruirle, ya que de esta manera estarían derrotando al pueblo de Dios y deteniendo la obra de Dios. Mantenerse al frente con el arca, entonces, está haciendo alusión a una vida consagrada, dedicada y piadosa de parte de los líderes espirituales, de los hombres que Dios ha puesto al frente de su pueblo. Y finalmente, mis hermanos, ya vimos instrucciones generales a los líderes, vimos las instrucciones de los oficiales del pueblo, ¿verdad? Mirar el arca, marchar en pos del arca, mantener cierta distancia con respecto al arca. Las instrucciones de Josué, santificarnos, escuchar la palabra del Señor que traerá santidad, mayor santidad a nuestra vida por la obra del Espíritu Santo, a los líderes espirituales, mantenerse al frente del pueblo. Y una similar, parecida instrucción viene de parte de Dios en los versos 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. ¿Cuál es la instrucción de Dios? Hay palabras de ánimo para Josué. Recuerda que en el capítulo 1, versos 16 y 17, el pueblo le dijo: mira, de la manera que obedecimos a Moisés, que seguimos a Moisés, de esa misma manera, te vamos a obedecer a ti. Lo único es que el Señor debe estar contigo. Así como estuvo con Moisés, nosotros somos testigos, así como estuvo con Moisés, así debe estar contigo. Ahora, el Señor va a cumplir a partir de este día precisamente eso que el pueblo había pedido. Y le dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan, para que el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel entienda que como estuve con Moisés estaré contigo. En la misma manera en que respaldé a Moisés, así te voy a respaldar. De la misma manera en que hice prodigios, obras maravillosas con Moisés, así las haré contigo. Y este pueblo será testigo a partir de este día. Palabras de ánimo. Pero también dice el Señor: manda que los sacerdotes se mantengan firmes en el Jordán. Recuerda que decía al principio que el río Jordán era un obstáculo infranqueable, insalvable. El río Jordán representa la prueba, la dificultad a vencer por el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor manda que los sacerdotes, una vez que el río se seca, se mantengan firmes en medio de él? Creo que Dios quería que el pueblo reflexionara por esta obra. A veces, no es cierto, hermanos, a veces el Señor hace cosas maravillosas en nuestras vidas y las disfrutamos un momentito, pero luego ya se nos olvida. Nuestro pastor Luis nos hablaba el domingo pasado, ¿verdad?, de cómo somos de olvidados. Y por eso, entonces hay que estarnos recordando las cosas. Creo que hacia allí va, mis hermanos, la razón por la que el Señor le dice a Josué: dile a los sacerdotes que cuando el río se haya secado, se mantengan firmes allí en el lecho del río.
Dios quería que el pueblo se apropiara de esa experiencia, encarnara esa experiencia, guardara esa experiencia, atesorara esa experiencia. Eso quería el Señor. Quería que ellos mantuvieran en su mente, no solo por un instante, porque a veces cuando el Señor hace obras maravillosas en nuestra vida nos emocionamos y decimos gloria a Dios, aleluya, qué lindo, qué poder del Señor y tantas cosas. Pero el día siguiente, unos días después, nos olvidamos. El Señor quería que el pueblo atesorara esa experiencia, que viera, wow, el Dios al que servimos, el Dios al que seguimos, el Dios al que honramos, es maravilloso, es todopoderoso. Lo cantábamos hace un momento, así es, no solamente lo cantamos, lo sabemos, Él es todopoderoso. Pero el Señor también estaba dando un adelanto a su pueblo a través de esta experiencia, un adelanto de lo que haría con ellos. Josué se los dice allí más adelante. El verso 10 dice: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. O sea, Josué está diciendo, miren, esto que el Señor va a hacer este día con nosotros, esta maravilla, esta obra maravillosa que va a hacer, ¿saben qué? Solo es un adelanto. Este es como las arras, el adelanto de lo que el Señor va a hacer con nuestros enemigos. El Señor dividió este río que estaba desbordado, algo imposible para todos nosotros. Ahora, estamos viendo hacia adelante. Al solo cruzar el río, ¿qué había, hermanos? Al solo cruzar el río, ¿qué había? Jericó, hermanos. Con esos muros, ¿recuerda? ¿Recuerda? No, ¿verdad? Primero los israelitas miran el río y dicen, no, ¿cómo vamos a pasar ese río? No, eso es imposible. Es imposible para nosotros, pero no para el Señor. Lo que para el hombre es imposible, dice el Señor, para Dios todo es posible. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios?, dice el salmista. Para ustedes es imposible, pero no para mí. Se divide. Esos muros es imposible. Pero ya vamos a ver más adelante, hermanos, lo que hace el Señor. Los ejércitos que habían en esos pueblos cananeos eran ejércitos guerreros. Guerreros, hombres guerreros. Los israelitas no eran tan preparados. Pero recuerda, ellos no iban a ganar las guerras, a lograr los objetivos por su poder, por su fuerza. Lo iban a hacer mirando el arca y marchando en dirección del arca, dependiendo completamente del Señor. Esto no era un asunto de estrategias, no era un asunto humano, era un asunto espiritual. El Señor estaba fortaleciendo la fe de su pueblo, porque todo lo que vendría, no solamente el cruce del Jordán, pero todo lo que venía más adelante, era un asunto que se iba a lograr por medio de la fe. Por medio de la fe. Y el Señor estaba fortaleciendo la fe de ellos. Los versos 14 al 17, mis hermanos, simplemente nos muestran la respuesta del pueblo a las instrucciones del Señor. Y aconteció, dice, verso 14, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca, cuando los sacerdotes que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿Qué pasó? Las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón, bien lejos, y las que descendían al mar salado se acabaron, fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová
estuvieron en seco. El Señor no solamente secó en las aguas, secó el lecho del río también. Vea lo que dice. Estuvieron en seco los sacerdotes. La presencia del Señor, el poder del Señor, no solo secó, no solo contuvo el agua allá arriba, secó el agua que está acá, pero también secó el lecho del río, de tal manera que su pueblo pasara en seco por ese río. Los sacerdotes se mantuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. ¿Quién dijo eso? El Señor dijo que se mantengan allí, firmes, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. La respuesta del pueblo a las instrucciones recibidas encontramos. Josué les había dicho, Dios hará maravillas entre vosotros. ¿Recuerda? Allí está el cumplimiento de esa palabra. De esa manera Dios estaba cumpliendo la palabra de Josué y respaldando a Josué delante del pueblo. Dios prueba nuestra fe y obediencia, mis hermanos. Dios prueba nuestra fe y obediencia. ¿Sabe qué? Si usted y yo, si nosotros cumplimos la instrucción del Señor, ¿qué cree que va a hacer el Señor? Él cumple su palabra. Él espera obediencia de nosotros. Él espera dependencia de nosotros. Él espera santidad de nosotros. Hermanos, si cumplimos esas prescripciones del Señor, esas instrucciones del Señor, ¿sabe qué? Esperemos con expectación ver maravillas en medio de nosotros. Eso así es, porque así lo dice aquí la palabra. Padre bendito, gracias por este tiempo y gracias por esta palabra, Señor, que tanto ánimo nos da, pero que también, Señor, nos confronta en el sentido de que hay requisitos, hay instrucciones, Señor, hay prescripciones que como tu pueblo debemos cumplir. Los líderes, Señor, tenemos que ser ejemplo. Eso es lo que nos da la autoridad. Señor, tu pueblo en general debe mantener su mirada en el arca, marchar en pos del arca, mantener un profundo respeto por tu presencia. Sí, Señor. También somos llamados a santificarnos, Señor, a escuchar con atención tu palabra, que si la atesoramos, será usada por el Espíritu Santo para profundizar nuestra santidad, Señor, que es lo que tú pides. Asimismo, se nos recuerda que debemos mantenernos firmes, viviendo una vida piadosa, Señor, reflejando una vida piadosa, reflejando a Cristo, Señor, para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Gracias por tu palabra de esta tarde, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a atesorarla, a guardarla. Pero no solamente a atesorarla y a guardarla en nuestra mente, en nuestra vida, pero que el Espíritu Santo nos ayude, Señor, a vivirla, a practicarla, Señor, a obedecerla. Gracias, Señor. Bendícenos a todo tu pueblo aquí reunido. Lo ruego en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.